nuestro grupo cree que es posible ser Antígona en la actualidad, ya que ella, como una mujer de la sociedad, se veía con un carácter fuerte, capaz de sobrellevar cualquier problema que se le interponía. Es por eso que en la actualidad eso se podría reflejar por la cruda realidad de la que vivimos. Ella podría traspasar sus problemas, los que se les vaya creando a través de su vida, con esa fuerza moral y espiritual. Ya, yo creo que no es posible, ya que tú me dijiste que Antígona en la antigüedad hacía eso, pero la pregunta es si es posible en la actualidad. En la actualidad no se ve mucho eso. Pero no se ve, pero se podría ver. Estamos hablando de la posibilidad de que si se pudiera hacer o no ser Antígona en la actualidad. Yo estoy hablando de la fuerza que tenía Antígona antes, también se podría reflejar en la actualidad. Pero se podría, y la pregunta dice que sí es posible. Y técnicamente ya no hay mucha gente que haga lo mismo. Pero o sea, podría. mujeres que no hagan Pero lo mismo. sí sería posible. Estamos hablando de la fortaleza como mujer, de sus creencias en sí misma. No necesariamente, eso no se puede, es invaluable sin importar... Pero sus creencias eran sobre dioses griegos, su amor era principalmente el Hades. Pero no necesariamente eso se debe reflejar solamente en la antigüedad. Eso también, sin importar las creencias como tales, Pero ella se deja de llevar mucho por eso. Pero podría dejarse llevar por otras cosas en la actualidad sin cambiar su mentalidad. Pero podría, y Antígona no lo hacía. Mujeres luchadoras sin importar si eran grandes o famosas a través de la historia, ya han existido. Helena Cafarena fue una mujer, por si acaso, iquiqueña, que luchó para que se le diera el derecho a la mujer de voto. Eso ya es una lucha, ahí se podría ver una equivalencia con la Antígona. Pero fue como en 1945, por ahí, ¿o no? Más o menos. Ya, ¿qué tiene que ver 1945 con la actualidad? Te dicen una actualidad, pero es una actualidad basada en el libro, o sea que se pudiera ver las diferencias, no necesariamente una actualidad contemporáneo. Por eso estamos viendo la diferencia entre algo contemporáneo, sin importar exactamente la fecha, a la antigüedad. Yo, pero en la actualidad, si tú estás contra el Estado alguna ley, ¿qué pasa, obviamente? Te dejan preso. Pero han habido... Y si organizáis una marcha, puede ser que la marcha sea violenta y que puede llegar hasta... Pero aún así, gracias a esas luchas que se le han dado, y hay muchas que han sido parte de las mujeres, hay muchas cosas que se han ido cambiando. Si uno no lucha contra las cosas, nunca va a haber ese cambio para mejor. Si todos nos quedáramos rigiéndonos por las leyes que ya existentes. Es teoría. No es teoría, no necesariamente es teoría. Y aparte no todas las luchas deben ser violentas. Ya, pero la mayoría sí están así. La mayoría, pero no todas. Pero esto no la mayoría sí, vaya. Pero a través de la historia han habido muchas personas a través de la historia contemporánea, a través de la historia contemporánea. ¿Cómo de qué año? No sé, contemporáneo, no necesariamente debe haber un año específico, pero sí han habido personas en general que han hecho una lucha y que han logrado cambios importantes, y aunque hayan sido insignificantes, ya son cambios que al juntarse en un todo hacen algo más. Pero al hacerlo así, Antígona estaba como prácticamente cegada por la mentalidad que tenía acerca de los dioses. Pero digo cegada por decir un término cualquiera. Porque ella creía que cualquier persona que moría tenía derecho a ir al Hades, una cosa así. No necesariamente, es que ella veía en el libro, veía que podía hacer algo, porque ella decía que se regía por las leyes de los dioses, ya que se podía vivir una cierta cantidad de tiempo en este mundo terrestre, pero que iba a vivir la eternidad en el Hades o donde fuera que fuera a ir luego de la muerte. Por eso ella se regía por sus leyes, no las leyes mortales, porque ella decía que eso servía durante un tiempo. Ya, pero en la actualidad existe la teoría aún de que hay un inframundo y de seres inmortales. ¿Eso qué tiene que ver? El cielo y el infierno, ¿no? En el mismo tiempo contemporáneo de la creencia de que si uno es bueno irá al cielo y si uno es malo. Yo respondo. Ser Antígona
en la actualidad, por ser producto de un insecto, se sentiría ella una discriminación, ya que en la actualidad hay mucha discriminación, no por cosas muy menores. Entonces, imagínate cómo sería ser producto de un insecto. Pero aún así, estamos hablando de una Antígona, como salía en el libro, luchador incluso a su emperador y a toda la ciudad. ¿Por qué en la actualidad no podría ser así? ¿Por qué no podría tener esa entereza y esa fuerza con la que luchó en el libro en la actualidad? Pero la pregunta era cómo se sentiría. Aunque tú la respondiste, tal vez se sentiría discriminada, pero aún así ella aún tendría esa fuerza para luchar y salir adelante. Es dependiendo del contexto en que se mira, porque si veo a Antígona como una luchadora y combatiente, como se ve en el libro, podría ser un contexto bueno, pero si la vemos como por decirlo así, una anarquista que rompe leyes sin hacerlo, sería mal, porque abarcaría mucho daño a las personas que la No, rodean. porque, por ejemplo, tú ya le llamaste anarquismo. Gracias a ese anarquismo, a través de la historia, has visto que por luchar contra gobiernos que quizás no son democráticos o quizás iban en contra de lo que la sociedad necesitaba, gracias al anarquismo se pudo ir luchando y logrando cosas que a través de la historia se pudieron haber creado cambios favorables para la sociedad. Pero lo que abarcó a Antígona fue un precio muy alto. Y se puede llegar a hacer el mismo cambio sin arriesgar tanto. ¿A qué riesgo te refieres? Por ejemplo, de haber llegado a la muerte, de haber matado a su... En realidad ella no lo mató. O sea, él se suicidó solo, pero fue porque había perdido a Antígona, porque ella murió. Se suicidó. Pero eso estaba fuera de las manos de Antígona. Es que eso en realidad no fue necesariamente culpa de Antígona, eso estaba fuera de su mano. Ella se suicidó porque era lo que ella creía bien para sí misma. La decisión de su prometido, del hijo de Creonte, es su propia decisión. Esa decisión que ella misma le hizo no significa que sea buena. O sea, que fue un buen peor porque obligó a alguien a suicidarse, lo que era muy malo en la actualidad. Pero que eso fue la decisión de él. Pero fue provocado por ella, por la decisión de ella. Si, pero en la actualidad no necesariamente tendría que ser algo así. ¿Pero podría suceder o no? Podría, pero no necesariamente. Es lo mismo que tú te estás diciendo sobre de si es posible o no. Podría, tú solamente me dices podría. Y yo ahora te digo podría y estás como redundando lo que tú decías. Muy bien, te gustó eso. Pero no necesariamente, por ejemplo, a Antígona en un todo. Ya, tanto su emocionalidad, su espiritualidad, su amor, su familia, es como un producto de un incesto, y a la vez su fuerza en el interior como una mujer luchadora. No quizás, ya, te concedo que quizás en el libro sus acciones no fueran del todo racionales, pero no por eso ella creyó para sí misma que era erróneo. Quizás para ella eso estaba bien, en la actualidad podría ser algo que también ella quería para sí misma bien, pero ella tampoco puede estar en la mente de todo y decirle a cada persona lo que tenía que hacer. Su suicidio fue culpa de él. Pero a la vez tiene un grado alto de responsabilidad de suicidarse, y al ver la sociedad suicidada, él se suicidó. En la actualidad lo que pasaría sería que en Antígona como que no podría existir ahora ya técnicamente porque su mentalidad como que no ¿Por qué no? Quizá es que si existiera en la actualidad, en la antigua Grecia ese ya era rebelde. En la actualidad, si tuviera esa mentalidad, pero con conocimientos actuales y contemporáneos, tal vez también estaría fuera de época, pero no por eso. Pero te está viendo algo utópico, algo que sería como ya la perfección de todo. No necesariamente, es que estamos viendo Antígona. Su con la actual, o sea, exacto, porque estamos hablando de ser Antígona en la actualidad. O sea, ser como ella era, pero con conocimientos actuales. Viviendo en una sociedad contemporánea. No que se saquemos del libro y la pongamos exactamente en la actualidad. Ya no hay los mismos conocimientos que había ahí. Pero que también tenemos que ver, por ejemplo, la lucha que ella tenía, la fuerza que ella tenía para interponerse a su emperador. No necesariamente a su emperador, también podría ser, por ejemplo,
luchar contra lo que ella creía que estaba mal, luchar contra lo que para sí misma ella creía que estaba erróneo, que no debería ser así. Pero en la actualidad ya no es casi inútil hacer eso, ya que... No es inútil, ¿por qué? O sea, Porque obviamente es inútil porque cualquier persona tiene el ideal de expresarse y sentir lo que... pero es que son sus ideales. Ella luchaba por sus ideales. Por sus ideales como persona, como mujer, como hermana, como amante, como... Pero no luchaba exactamente por todo eso, lo único que Pero- luchaba Antígona era por el poder enterrar a su hermano. Porque gracias a sus ideales ella creía que eso estaba bien, que él necesitaba una sepultura digna por sus propios ideales, porque ella decía que eso era lo correcto. En la actualidad las mismas personas aún pueden y deben o deberían luchar por sus ideales. Pero Por eso no actualmente, podría ser. por ejemplo, un gobernador, un presidente o algo, ya no va a creer que no dejar enterrar a alguien por ser un cobarde o algo así. ¿O? Pero podría no dejar entrar a alguien a un país en una dictadura. Y una persona podría luchar contra eso por sus ideales creyendo que No, eso es una correcto. persona, no una Antígona. ¿Por qué no una Antígona? Si ser Antígona en la actualidad no estamos hablando de una persona en específico. Podría ser cualquier persona la luchadora Si estamos hablando de con... alguien específico, Antígona. Ya, nosotros como grupo pensamos que sí es posible ser Antígona en la actualidad, dado que con su lucha ella podría sobrellevar los problemas que se le presentan día a día. Ella podría con su moralidad ir en contra de lo que ella cree que es malo, lo que es bueno en esta sociedad discriminadora y machista. Yo comparto la idea de Diana, no creo que sea totalmente imposible, pero de que no se puede ser, hay países en los que todavía no se puede ser, o sea que técnicamente aún no se puede en algunos países. Pero en la mayoría sí se puede, pero sería muy dificultoso que existiera alguien exactamente igual a Antígona.